2020 se va, creo que nadie va a extrañar este año que fue realmente muy complejo y que en la recta final en diciembre nos trajo una novedad en el campo normativo con la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo y Atención Postparto. A partir de esta norma que fue recientemente aprobada por la Cámara de Senadores el 30 de diciembre del 2020, vamos a hablar de los debates que ya están instalados y debates que se van a abrir a partir de la discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Elegí 10 debates que me parece que van a ser fundamentales para al menos empezar a ir viendo e ir siguiendo muy de cerca. El primer debate sería ver cómo es que sale la ley finalmente, y eso podría llegar a generar algún tipo de controversia de aquí en adelante. Parece ser que en la negociación para que el aborto finalmente saliera como ley hubo algunos ajustes y algunos arreglos con algunos de los miembros del cuerpo de senadores, y que por esa razón podría llegar a haber o un veto parcial o bien una modificación a partir de la reglamentación. El segundo debate tiene que ver con la solución propuesta. Si no es el veto parcial, podría haber algún tipo de corrección a partir de la reglamentación. Reglamentación, subrayo este título, ahí también puede llegar a haber una conversación porque va a ser lo que marque cómo es que se va a ejecutar esa norma. Hay que estar muy atento a esto. Un tercer debate que surgió y algunos de los legisladores opositores lo esgrimieron es el aparente derecho del padre. Por un lado tenemos la mujer o persona gestante. Tenemos que empezar también a incorporar esta frase: quienes estaban del lado del otro progenitor, ¿qué derecho tiene en función de decidir sobre el curso o no curso de un embarazo? La ley determina que no tiene ningún tipo de voz. Esta discusión ya fue planteada en otros países como por ejemplo Uruguay. Veremos qué pasa en Argentina. Cuarto debate, hemos visto que la ley establece justamente la interrupción voluntaria del embarazo libre sin expresión de causa hasta la semana 14. Luego de la semana 14, en ciertos casos como por ejemplo violación de la persona gestante, puede llegar a peticionarse la interrupción voluntaria del embarazo. La gran pregunta que se hacen muchísimos es ¿hasta cuándo se puede llegar a concretar esta interrupción voluntaria del embarazo? Yo creo que también este punto puede llegar a generar algún tipo de debate ya con la ley en curso. Quinto debate, quinto punto interesantísimo que trae a cuento la ley de interrupción voluntaria del embarazo es la situación de aquellas mujeres que están presas, están privadas de su libertad en razón de la interrupción de un embarazo o bien con la situación judicializada. ¿Qué va a pasar con ellas luego de que esta normativa establece, entre otras cosas, la despenalización del aborto? Va a hacer ruido en el mundo jurídico. Punto 6, también vinculado al debate anterior, es cómo avanza la judicialización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención postparto. Ya sabemos que ha generado un gran revuelo entre diputados y senadores de pañuelo verde, pañuelo celeste. Ya mismo incluso hay planteos para plantear, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Llegará a la Corte Suprema? Veremos cuál es el resultado. Séptimo debate, a mi entender, va a ser muy interesante ver... No, ahora no. Séptimo debate para mí interesantísimo es ver cómo se acopla exactamente esta normativa al entramado en materia de salud. Sabemos que deberán hacerse cargo y deberán afrontar, entre otras cosas, costos, obras sociales, empresas de medicina prepaga y de forma subsidiaria también el Estado. Ahora bien, habrá que ver hasta dónde llega esta obligación de cobertura y qué prestaciones son las que en definitiva terminan acoplándose a este piso básico de cobertura que claramente deben tener personas gestantes. El octavo debate, para mí también importantísimo, es el cumplimiento de la norma. Si no se da un correcto cumplimiento, si no se hace cumplir correctamente, va a quedar como tantas otras normas en materia de salud que lamentablemente no se están cumpliendo. Por citar algunos ejemplos, no se cumple como debería cumplirse la ley de cupo laboral para personas con discapacidad, la ley de técnicas de reproducción humanamente asistida se cumple también de forma bastante laxa en muchísimos agentes del seguro de la salud, así que considero importantísimo que estemos muy encima del cumplimiento de la norma. Un noveno punto que también se conversó muchísimo en estas últimas semanas tiene que ver con el aborto eugenésico. El aborto eugenésico vendría a ser, por ejemplo, el caso en el que se pueda detectar la enfermedad, una enfermedad concreta del feto y la persona gestante decida abortar por esa misma razón, por la enfermedad que puede llegar a tener esa persona por nacer. Ahora bien, el debate se montó en torno a si hasta la semana 14 puedo llegar a abortar yo, persona gestante, sin exponer una razón. De alguna forma, si llegara a detectarse una enfermedad de la persona por nacer, podría llegar a promover justamente el aborto por esta razón. Si bien no es el espíritu claramente de esta norma y no debe mezclarse todo, lo cierto es que va a ser también un punto que va a seguir generando debate de acá en adelante. Punto 10, último debate de esta saga, tomando como referencia justamente una de las consignas del movimiento feminista, que es que la maternidad será deseada o no será. ¿No estaremos también en condiciones de comenzar a dialogar al menos sobre la posibilidad de promover una ley de vientre subrogado? Hoy la subrogación de vientre implica para nuestro derecho muchísimas lagunas. Quizá la discusión ya saldada en el Congreso de la Nación pueda llegar a abrirse también para la subrogación de vientre y tantos otros que todavía queda por discutir y que plantean inquietudes, creo yo, que muy válidas para toda la sociedad.